En oración primera, la colecta que se llama, hemos pedido al Señor que la palabra, esa palabra de Dios, sea realmente la fuerza que motiva toda nuestra vida. Por ese motivo, sabéis que la mesa de la palabra, que es ahí en el Ampón, que le hemos trasladado aquí para que entendamos también que la mesa de la Eucaristía pues está inmersa con la mesa de la palabra. Si no hay la mesa de la palabra, la Eucaristía quedaría manca en este sentido. No calaríamos profundamente qué es el sacramento de la Eucaristía. Tenemos, por ejemplo, un gran pasaje de los discípulos de Maús. Ellos caminantes, se pega a ellos un forastero, quien les va inspeccionando interiormente qué discusión traéis, y les va abriendo realmente la palabra de Dios en sus corazones. Y cuando le invitan a cenar esa palabra misma que han escuchado, va a abrir los corazones de los discípulos de Maús. Y a la hora de la cena, cuando aquel invitado especial toma el pan y lo parte, reconocen que es el Señor. Pero tal vez si no hubiese habido esta palabra, una palabra que no es un cuento de ayer, un cuento del pasado, una historia, con todas las nomenclaturas que tiene la palabra del estudio de la Sagrada Escritura. No, la palabra de Dios es la palabra viva de cada día, fresca, esa palabra que nos va iluminando el camino de la vida y que hoy también, a la luz de estas lecturas que hemos proclamado, nos abre de verdad el corazón para que entendamos qué es la palabra de Dios. Realmente hoy hemos escuchado la primera lectura del libro de Job, una lectura un tanto desconcertante tal vez y inquisitiva en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Como Dios le da autoridad a Satán, al demonio, para que tiente todo lo que dice en relación a Job, porque él le ha dicho que es el hombre más justo de la tierra, y Satán le dice que no, porque es que tú todavía no lo has probado en la paciencia y en los bienes. Y el Señor le dice, a él no le toques sus bienes como creas, pero a él no. Y este pasaje que hemos escuchado del libro de Job, a pesar de todo esto, dice el texto al final, Job no pecó ni protestó contra Dios. Si es cierto que al final del libro de Job, la historia de este libro de Job, prototipo de la paciencia de asumir la cruz con la elegancia del espíritu, al final él siente como una protesta que era a Dios, a ese Dios que le ha ido probando a lo largo de la vida, y cuando al final llega de su vida, pues hace una queja también a Dios. Esta es nuestra vida. A veces nos encontramos con tantas dificultades, con tantas tentaciones. Vemos como el demonio, Satán, mete parte activa en nuestra vida y nos desconcierta, perdemos la serenidad y el equilibrio y pecamos. Nos dejamos nosotros, lo contrario de Job, nos dejamos seducir. Y es que en este texto de Job brilla la paciencia de Job, asumir las cruces de la vida con un equilibrio tremendo, porque nos fiamos de Dios. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, dice Job en el texto sagrado. Y creo que nosotros, a la luz de este texto, tenemos que pensar un poco que nuestra vida debe ser así. Confiar, poner nuestra vida en las manos de Dios, confiarnos de Dios, estar abierto al misterio de la cruz, porque os decía el otro día que la cruz es el diccionario de la vida cristiana. Pero es el diccionario de la vida cristiana porque es un diccionario que hay un Cristo ahí clavado por amor
Ese Cristo nos va indicando el camino y nos va dando la fortaleza y la paciencia para asumir nuestro viacrucis personal a lo largo de nuestra vida. Creo que sería importante que hoy nosotros, a la luz de este texto de Job, le pidamos al Señor que nos dé esa paciencia, esa serenidad cuando las cosas nos vienen contrarias, que jamás demos un puñetazo en la mesa de nuestro corazón para quejarnos, para decirle al Señor, basta ya, sino que pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Aquellas palabras de Jesús en Getsemaní: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y creo que este libro de Job realmente es una invitación a estar abiertos a la voluntad de Dios, sabiendo que esa voluntad de Dios nos va a ir perfilando, nos va a ir formando en nuestra vida, en nuestro caminar, para poder un día vivir aquella realidad al final de la vida. Las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que entreguemos la vida al Señor con esa placidez total de haber caminado en la voluntad de Dios, con haber superado a Satán, al demonio, tan patente hoy en el mundo de hoy, que el demonio, como sabéis, se lo ocupa especial en los hemiciclos políticos y se lo ocupa especial también en el foro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque también los pastores de la Iglesia, los servidores del Evangelio, perdemos también el ritmo de la vida. Nos dejamos someter al demonio por diferentes razones, pero esta es la verdad. Y el mundo de la política, lo mismo. El poder, el dinero, trastocan el corazón del hombre, destruye. La inteligencia del hombre la usa no para la paz, para hacer puentes de paz y de amor, sino para las guerras y para destruir la vida del otro. Pues pidamos hoy al Señor, como dije en esta lectura, que nos dé esa serenidad de Job para asumir la vida con todos los riesgos que lleva la vida de un creyente, sin dar puñetazos sobre la mesa de nuestro corazón. Saber que el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y como dice Job, no pecó contra Dios Job, que nosotros tampoco pequemos contra Dios. Y el Evangelio que hemos proclamado, lo hemos escuchado un día de estos, es un Evangelio muy conocido. Todavía los discípulos no se han dado cuenta de la figura de Jesús. Creen que es un líder político. Por eso ellos piden estar como la madre de los Zebedeos. Sus hijos, Santiago y Juan, están en el primer puesto, figurar dentro de la estructura política. No lo entienden. Además, en aquel grupo de discípulos los hay de todas las ideas. Judas Iscariote, Judas Tadeo son comunistas, son de izquierda, atentan contra el Imperio Romano. Mateo es de derechas, que es el que recoge los impuestos para el Imperio Romano y para él también quedarse con un tanto por ciento. Pero cuando los discípulos reciben la fuerza del Espíritu Santo, cambia totalmente, porque el Espíritu de Cristo nos hace ver la vida desde una claridad tremenda y desde una fuerza impresionante. Esto que creo que nos tiene que dar bien claro. ¿Quién es más importante? Lo dice el Señor: coge a un niño, le pone en medio y les dice: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. ¿Quién acoge el mensaje? ¿Quién acoge a Cristo? El servidor de todos. El que sabe servir y sabe servir bien a los hermanos. En el amor, en la caridad, en el perdón, en tantas realidades. Creo que esta es la realidad que nosotros tenemos que pensar en nuestra vida. Servir al Señor con toda docilidad, sabiendo que sirviendo en nuestra pobreza, en nuestra sencillez, seremos los primeros en el reino de los cielos. Y viviremos aquella realidad tan bella del sermón
del juicio final. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque fui forastero y me hospedasteis. Imaginaros bien la figura que aparece hoy también de este niño. La figura del niño es como un canto a la vida. El niño no contaba mucho dentro del testamento judío, del lenguaje de los judíos, de la cultura. Y también el niño hoy, el niño no cuenta mucho con las máquinas de aborto, con la pederastia, con tantas realidades, no cuenta el niño. Por eso digo que esto es también un canto a la figura del niño, la vida que comienza, que tenemos que cultivar, que dejamos nacer, que no dejamos nacer. Y entonces, y aquí la competencia que os dije el otro día, hemos visto que uno echa demonios en nombre nuestro y no es de los nuestros, cuando el Señor es la competencia que hay en la Iglesia. Los sacerdotes, los pastores de la Iglesia, tenemos competencias. Yo lo hago mejor, yo tal. No. En la Iglesia no hay competencias. Todo aquel que actúa con nobleza y que vive el Evangelio de Cristo está actuando en nombre de Cristo, no por una competencia. Yo soy obispo, yo soy arcipreste, yo soy padre. No, tú eres pastor de la Iglesia. Y lo importante es, tú eres servidor del Evangelio, que intentas vivir el Evangelio con toda dignidad. De pie. Vamos a orar un momento en primer lugar,